Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un proyecto que bueno, ya lo había visto en varias ocasiones, me gustaba y me quería hacer alguno y decidí grabarlo para el canal. La verdad es que me ha creado adicción. Este fin de semana fui a Madrid a la feria del Patchwork y me lo llevé con el último proyecto para trabajar en el avión porque si no me muero de aburrimiento. Y la verdad es que es una maravilla. Va todo guardado, súper ordenado para meterlo en la maleta, en el bolso. Me ha encantado. También os he hecho uno doble para los proyectos más grandes. Al final os explicaré un pequeño cambio que yo le haría a este que he hecho, pero bueno, eso os lo comento después. Pues nada, venga, vamos a coser. Para el primer proyecto de hoy tan solo vamos a necesitar dos tejidos coordinados, fieltro, fieltrina que no sea muy gruesa, plástico cristal para bolsillos y una cremallera de 26 centímetros con su cursor. Y aquí tengo las piezas que vamos a usar. Una pieza de plástico de 28 por 25, una pieza para bies de 4 por 26, dos de 4 por 28 y dos de 4 por 32. Además vamos a utilizar una pieza de 9 por 26. Además vamos a utilizar dos piezas, una de cada uno de los tejidos coordinados y una de fieltro de 26 por 32. Vamos a comenzar por estas piezas, las he adherido con un pegamento en spray, como veis, queda una tela a cada lado y el fieltro en medio. Le voy a hacer un acolchado a rayas. Aquí voy a ir siguiendo simplemente las líneas del dibujo que tiene para hacer el acolchado. Y aquí tenéis el resultado de cómo ha quedado. ¿Veis? Sencillamente son unas líneas para sujetar las tres piezas juntas. Vamos ahora a preparar el bolsillo que irá después sobre esta pieza. Le vamos a colocar una de las tiras que hemos cortado de 26 por 4. Se la vamos a cortar obviamente en el lado que mide 26 centímetros. La voy a colocar con cinta adhesiva de doble cara. Ya la he utilizado en algunos tutoriales más, que sabéis que es una cinta especial para mercería, para telas, que no deja residuos adhesivos ni en la tela ni en la aguja de la máquina de coser, sobre todo, que es lo más importante. Esto la verdad es que ahorra hilvanar, alfileres y la verdad es que es súper cómoda. Os recuerdo que no es la misma que la de scrapbooking, ¿de acuerdo? Esa es totalmente diferente. Pues nada, voy a colocar aquí la pieza, voy a coser a 1 centímetro de margen de costura. Una vez cosido, vamos a abrirlo de este modo, a voltearlo como si fuera un bies. Y aquí tenéis dos opciones, podéis o hilvanarlo o marcar la doblez y volverla a pegar con el adhesivo de doble cara de este modo. Una vez ya lo tengamos sujeto, vamos a colocar encima la cremallera. Para ello voy a volver a utilizar el adhesivo, le voy a poner una tira encima del bies y pegaré la cremallera. Tenéis que tener cuidado aquí que nos queden los dientes por fuera del bies. Como veis, la cremallera que estoy poniendo es un poquito más larga de 26. No me importa, siempre prefiero que sean un poquito más grandes para que sobre algo por los lados. Ahora vamos a poner la otra pieza en el otro lado de la cremallera. Vamos a utilizar la pieza de 9 por 26. La vamos a doblar a la mitad planchada y la vamos a pegar a la cremallera por el lado de la tela que queda doblado. En este punto es importante que comprobéis que la tela de arriba queda alineada con la tela del bolsillo y que, como veis, los dientes de la cremallera queden totalmente libres. Ahora vamos a dar un pespunte a ambos lados de la cremallera por la zona central, sobre el calado que lleva. Aquí, si queréis, puede quedar muy bonito si le hacéis un bordado siguiendo el dibujo que lleva, el calado que lleva. Yo simplemente le voy a dar una costura con un hilo lo más igual posible para que no se vea y listo. Por cierto, os recomiendo coser la cremallera sin el cursor. Sacadlo y después de cosida lo volvéis a meter. Así os va a ser mucho más sencillo. Una vez cosido, vamos a cortar los sobrantes de la cremallera y a colocarlo sobre la base. Vamos a sujetar
alrededor con alfileres para empezar a colocar las tiras de tela que cortamos antes. Una cosa importante, en la zona de plástico siempre colocad los alfileres al borde para que no se os queden agujeros después marcados en él. Vamos a utilizar el resto de piezas que nos quedan. Teníamos unas de 28 y otras de 32. Vamos a empezar colocando las de 32. Vamos a colocarlas exactamente igual que colocamos el bies en el borde del plástico. Comenzaremos colocando un lado, cosiendo 1 centímetro, volteando, doblándolo a modo de bies y cosiendo al borde interior del mismo. Una vez lo tengamos cosido, vamos a recortar los sobrantes si fuera necesario y vamos a colocar las otras piezas, las de 4 por 28. Aquí en esta parte nos tiene que sobrar 1 centímetro a cada lado de tela. Y ese centímetro lo que vamos a hacer es voltearlo hacia adentro. Y vamos a sujetarlo así con la tela volteada. En el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, le vamos a dejar también el centímetro sobrante, lo sujetaremos también y después vamos a sujetar el resto de la tela. Coseremos a 1 centímetro y lo voltearemos a modo de bies igual que hemos hecho con las otras piezas. En este lado haremos lo mismo. Aquí hay un detalle que no quiero que se me escape y es este. Una vez cosido, cuando le volteemos, veis, ya se nos van a quedar las dos pestañitas hacia adentro. Meterlas un poquito más y marcad la doblez. Si es 1 centímetro, dejadlas como metidas a 1,2, 1,5 para que ahora al voltear el borde del bies no nos asome hacia afuera. Lo iremos colocando de este modo alfileres, hilvan y coseremos, ya sabéis, al borde interior del bies. Y de esta forma tan sencilla tenemos ya terminado nuestro portaproyectos. Veis que es una labor súper fácil y que se hace en un momento, no tiene mucha historia. Ahora vamos con el doble. Para este proyecto estaba enamorada de esta tela de gatitos de costura y decidí combinarla con el bichí amarillo. Voy a utilizar en el interior también la tela que me ha sobrado del otro proyecto. Como veis, con la de gatitos no dice mucho, pero puesta sobre el bichí amarillo queda preciosa. Así es que como es en el interior, la verdad es que queda una combinación súper bonita. De ambos tejidos principales he cortado 2 piezas de 52 por 32. También he cortado 2 piezas de fieltro que van unidas a cada uno de los tejidos. Además voy a utilizar 2 cremalleras de 26 centímetros con 2 cursores. 2 piezas que ya las he doblado a modo de bies de 32 centímetros por 4. También voy a usar 3 piezas de 4 por 26. Y también he cortado 2 piezas que ya las he doblado a la mitad de 9 por 26, como las que utilizamos antes. Para los bolsillos he cortado 2 piezas de 28 por 26 y una pieza más pequeña de 15 por 26. De todos modos tenéis en la descripción del vídeo todo el listado con las medidas de ambos proyectos. Para el cierre voy a utilizar uno de este tipo de polipiel y me gusta porque es amplio y va a aguantar bastante volumen en la carpeta. En cuanto que empecemos a meterle telas, patrones y demás, porque este tiene más capacidad, vamos a necesitar algo amplio que nos aguante volumen. Vamos a comenzar por esta pieza, la de los gatitos. La he unido con un adhesivo de montaje al fieltro y le he hecho un acolchado. He empezado desde el centro para que la primera línea que cosamos sea justo el doblez de la labor. Y luego he ido trazando líneas a 3 centímetros desde el centro para hacer el acolchado. La otra pieza, la de cuadritos, no la vamos a acolchar. Esta la podéis adherir al fieltro con un hilván, con un adhesivo temporal y dejarla preparada para luego coserla encima los bolsillos. Sobre los plásticos vamos a coser sobre cada uno una tira de 4 por 26 del mismo modo que lo hicimos en el proyecto anterior. Una vez ya las tengamos todas cosidas, vamos a colocar las cremalleras. Este pequeño lo dejaremos aparte y las vamos a colocar sobre estas dos. Esto lo vamos a hacer igual que lo hicimos antes. El cambio que habría hecho, os comento, en vez de hacer 2 bolsillos grandes y otro encima de uno de ellos, lo que habría hecho es uno de los laterales dejarlo con 2 bolsillos de cremallera.
con lo que las piezas de plástico pasarían a quedar de 13 por 26 cada una, más o menos. Allá luego le colocaría las cremalleras, una en el centro, otra arriba, y tendría dos bolsillos más pequeños para meter piezas pequeñas. Pero bueno, si os gusta tal y como está este, pues adelante. Como veis aquí ya tengo montados los dos bolsillos y sobre uno de ellos he puesto el bolsillo pequeñito ya sujeto. Lo he adherido con el adhesivo de doble cara para que no se mueva. Vamos ahora con las dos piezas que teníamos dobladas a modo de bies de 32 por 4. Las vamos a enfrentar de este modo. Vamos a poner el derecho con el derecho. Nos tiene que quedar hacia afuera en ambos lados los dobleces. Así. Vamos a irlas sujetando muy bien con alfileres. Es importante que estén muy bien alineadas en los laterales, que no sobresalga ninguna de ellas por ninguno de los lados. Una vez sujetas les vamos a dar un pespunte justo por el centro de las tiras. Y una vez cosida, como veis, nos quedará de este modo. Se va a quedar unido por el centro y un bies hacia cada lado. Aquí vamos a colocar ahora los bolsillos de plástico. Espero que os haya quedado clara la explicación. Lo he planchado muy bien con vapor para que quede bien sentado todo el bies y al colocar los bolsillos ahora no se nos mueva nada. Ahora vamos a coger uno de los bolsillos y lo meteremos en este lado. Aquí podéis pegarlo con adhesivo, alfileres, hilvanar. Yo os recomiendo que lo hilvanéis o que lo peguéis con un adhesivo fuerte porque si no, al coser se os va a mover. Y en este lado de aquí vamos a colocar el otro bolsillo. Es importante que alineéis muy bien las cremalleras para que queden a la misma altura y luego no nos queden con un escalón. Una vez tengamos todo bien colocado y bien alineadas las cremalleras, daremos un pespunte al borde de ambos bies. Una vez lo tengamos cosido, vamos a colocarlo sobre la tela de bichí amarillo. Lo centramos muy bien y voy a sujetar en la parte central para dar un pespunte justo encima de la división de los dos bies. Una vez cosido ya nos han quedado los bolsillos sujetos por el centro. Ahora vamos a colocarla sobre la pieza exterior y es muy importante que alineemos muy bien el centro justo, la costura central de la pieza exterior con el centro del bies de la pieza interior. Vamos a sujetar arriba y abajo haciendo que coincidan ambas líneas. El pespunte lo vamos a dar por esta parte, por la parte del tejido exterior, porque así la vamos a dar justo sobre la costura anterior. Es importante siempre que este tipo de costuras las deis en la zona más visible, en el exterior. Por dentro, si nos queda movido 1 milímetro en algún punto, no se va a notar. Aún así, como veis, le clavo un alfiler justo en la costura y en el lado de dentro compruebo que justo, veis, me quede en el centro de ambos bies. Si lo sujetáis de este modo, no se os va a mover nada y os va a quedar perfecta la costura. Ya he unido por la línea central y le he dado también un pespunte arriba y abajo, por aquí. Los laterales los he dejado abiertos porque tenemos que coserle ahora el cierre antes de cerrar. Voy a doblarlo de este modo para presentar cómo va a quedar y voy a colocar el cierre. Es importante que marquéis la mitad para que os quede en su sitio. Este no hay que ponerlo demasiado apretado. Ninguno de los cierres que le pongáis, lo pongáis que os quede demasiado apretado, porque si no, lo que os comentaba antes, es una carpeta doble en la que vamos a meter varias cosas y si apretamos demasiado al cerrar nos va a quedar como reventón. Voy a sujetar con alfileres aprovechando los agujeritos que ya tiene la polipiel para que quede la pieza fija en su sitio y después coserla. Como veis, aquí le dejo un hueco para que la carpeta pueda abrir un poco. Estas piezas llevan unos agujeritos ya hechos para coser por ellos y que nos quede todas las puntadas igualitas y nos queden igual que la costura que ya lleva hecha.
Yo esta la hago con un hilo de torzal al tono de la costura que ya lleva. Así es que nada, es simplemente ir haciendo una costura hacia atrás, aquí siguiendo toda la línea, cogiendo solamente, esta capa de tela y sin tocar las de atrás. Vamos a coser de este modo tanto el delantero del cierre como la parte trasera. Es importante que las piezas queden muy bien sujetas para que al coser no se os muevan. Cuando clavéis alfileres para sujetar estas piezas, aprovechad los agujeros que ya tienen hechos o donde va la costura para que no se os marquen los alfileres, porque es que es polipiel y se marcan todos los pinchazos que le deis. Pues una vez sujetito, costura hacia atrás con hilo de torzal al tono y listo. Le he redondeado las esquinas porque ya sabéis que a mí me gustan un poco redonditas y vamos a colocarle el bies. He cortado 1,5 metros de bies con el tejido de Vichy y lo vamos a colocar. Como la parte exterior la voy a coser a mano, le voy a hacer una punta escondida para rematarla, voy a comenzar poniendo el bies siempre por la parte central, ya que por el plástico no podemos coser a mano. Ya os he explicado en muchos tutoriales, ya sabéis cómo coser el bies, así es que para la que no lo sepa y no haya visto más vídeos míos, en la segunda parte del costurero de sofá tenéis la explicación completa. Y aquí tenéis ya terminada la carpeta para proyectos. Aquí han quedado los bolsillos y como os comentaba antes, me parece que quedaría mucho más práctico si este bolsillo fuera con cremallera. Están diseñados los tamaños de ambas para que os quepan los patrones tamaño folio y podéis llevar todo guardado en el mismo sitio sin tenerlos que doblar. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os hayan gustado estos dos proyectos y que os animéis a hacerlo. Quiero también aprovechar, agradecer a todas las suscriptoras que sois tan amorosas, que me mandáis esos mensajes tan lindos. Y Carmen, si te vienes a Tenerife, ya sabes, dame un toque que quedamos a tomar un café. Bueno, chicas, que tengáis una feliz semana y nos vemos el próximo domingo. Chao.